Muy bien. Buenos días a los que no había tenido el gusto de saludar. Vamos a iniciar, por favor. Antes de iniciar directamente con nuestro tema, me gustaría tocar cuestiones de las tareas, ¿sí? Muy pocos están enviando tareas, por favor, ¿sí? Recuerden que este bloque no se van a aceptar tareas tarde. Entonces, por favor, les suplico que no se atrasen con sus tareas, ¿sí? Y también, a veces o casi siempre, hay una prueba corta, ¿sí? Ahí está el link para que ustedes vayan a la prueba corta. Algunos están enviando tarea, pero no están enviando la prueba. Y hay otros, me topé con algunos casos, que solo hicieron la prueba, pero no enviaron la tarea, ¿verdad? Entonces hay que realizarlo todo completo, ¿verdad? Para obtener sus puntos, por favor. Entonces sí me preocupa que hay muchos que no están enviando tareas, ¿verdad? Y a veces son los que han estado en clase los que no envían, ¿sí? Y a veces los que no entran a clase no envían, ¿verdad? De igual manera la conexión también me preocupa bastante porque hay muchos que no se están conectando, ¿verdad? No sé si no les llega el link o qué pasará, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Con este tema terminamos nuestra unidad del libro, la unidad número 5, ¿sí? Entonces, para los que llevan su secuencia en su libro de texto, estamos hablando que el día de hoy vamos a iniciar en la página 180, ¿verdad? Para terminar en la 185, 6, ¿sí? Entonces, como les digo, con esto vamos a terminar la unidad 5 de nuestro libro de texto para ingresar a la 6, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo los contenidos sintetizados, ¿verdad? Porque no es lo mismo que estemos en el colegio una vez al día a que estemos acá una vez a la semana, ¿verdad? Entonces estamos viendo el resumen del resumen, por decirlo así. Bueno, vamos a iniciar entonces. El tema de esta semana pues se llama o inicia con algunas aplicaciones de electroestática. Entonces veremos cómo directamente se aplica la electroestática, lo que hemos venido viendo. Cargas positivas, cargas negativas, la ley de Coulomb, ¿verdad? Como el campo eléctrico que vimos la semana pasada, las líneas de fuerza, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con nuestra introducción. Entonces vamos a ir viendo poco a poco acá. Dice, cuando un conductor, estamos hablando de un material. Recuerden que vimos que existen materiales conductores y aislantes, ¿verdad? A ver, Brenda, ¿cuál es la diferencia entre un material conductor y un material aislante? Pues sería que, por ejemplo, un conductor es como, por ejemplo, un metal, ese puede conducir la energía, y el aislante, pues no. Eso fue lo que entendí más o menos de...
Bueno, ya regresé. Perdón, disculpe. Bueno, entonces como decía muy bien Brenda, no sé qué se hizo Brenda. Bueno, tenemos, cuando son conductores, quiere decir que sí transmiten la energía eléctrica, ¿verdad? Como ya nos da un ejemplo, los metales. Y los aislantes no conducen la energía eléctrica. Como por ejemplo, sí se cargan, ¿verdad? Pero no son capaces de transmitir esa energía eléctrica, ¿verdad? Como por ejemplo el plástico, el caucho, la madera, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces acá nos habla de un conductor electrizado, se encuentra en equilibrio electroestático, ¿sí? En el campo eléctrico es nulo en todos los puntos internos, es decir, que en este caso no existiría el campo eléctrico. Entonces dice, si este conductor presenta una cavidad interna, las cargas eléctricas se reorganizan rápidamente en la superficie externa del conductor con el fin de anular el campo eléctrico en todos los puntos internos. De esta manera, en la cavidad conductora no hay efectos electrostáticos debido a la nulidad del campo y a la distribución de las cargas eléctricas en las superficies externas del conductor. Los conductores vacíos se emplean para proteger artefactos con los efectos electrónicos. Para ello se encierran dentro de una cubierta metálica, de modo que produce un blindaje electroestático, experimentada en el fenómeno que puede comprobar mediante la jaula de Faraday. Es decir, que la variación de cantidad de movimiento de un cuerpo es igual al impulso que actúa sobre ese cuerpo. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué nos habla acá? De las situaciones conductoras, las podemos proteger por medio de la famosa jaula de Faraday, ¿sí? Que es una cubierta metálica, como por ejemplo, no sé si alguien ha visto los transformadores o mejor dicho, donde nosotros conectamos a la corriente eléctrica de nuestra casa. En ese caso son cubiertas de metal, ¿verdad? Tienen como un cajoncito de metal. Por ende, aunque sea metal, como está electrónicamente equilibrado, eso no permite que la electricidad salga, ¿verdad? Entonces, si los cables están expuestos, solo así por decirlo así, nuestra casa estará en constante electrificación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tocamos algo, automáticamente sentiríamos la energía eléctrica. Pero como están cubiertos por medio de estas jaulas metálicas que se conocen como jaulas de Faraday, hace que protejan y se condensen en un equilibrio electrostático, ¿verdad? Aunque sean conductores, ¿verdad? Entonces, esta sería una forma, en pocas palabras, de bloquear a esos conductores, ¿sí? Aunque sea un material conductor, se puede bloquear. Bueno, por eso es que nosotros podemos tener contacto con los tomacorrientes y demás. Bueno, en base a eso, entonces, vamos a ver qué es el generador de Van der Graaf. No sé si me hace favor de leer hasta el primer punto, Rodrigo. Sí, profe, solo antes podría volver generador de, ¿qué dice? Ah, de Graf, aquí lo tengo en el libro. Van der Graaf, ajá. Van der Graaf, ajá. Disculpe. Ok, lo apunto después. Entonces dice, en 1930 el físico norteamericano Robert Van der Graaf creó una máquina electrostática llamada generador de Van der Graaf. Muy bien, gracias. Continuemos, Diego, por favor. Diego Alejandro. Al siguiente punto igual. Ajá, por favor, igual. El aparato consiste en una banda de caucho que pasa por dos poleas, una de las cuales se encuentra impulsada por un motor que le imprime rotación. Bien, gracias. Continuemos, por favor, Jordi. La otra polea se encuentra ubicada en el interior de una esfera metálica grande y hueca. Bien, gracias. Continuemos, por favor, Kevin.
Al moverse la banda de caucho es electrizada por un conjunto de agujas metálicas parecidas a las de un cepillo, las cuales mantienen un potencial negativo en relación a la Tierra. Bien. Vamos a ver entonces. Entonces este científico, conocido como Robert Van der Graaf, por eso es que se llama generador de Van der Graaf, perdón, en 1930 ideó esta máquina o este aparato, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? En dos poleas, una más grande que la otra. Acá lo tenemos gráficamente, unidos por una banda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía él? Pues generar electricidad en base al movimiento de esas poleas, ¿sí? Al girarlas completamente, pues hace que se genere por medio de las agujas la carga, ¿verdad? Entonces, él pues ideó una forma de generar electricidad sin necesidad de tener una corriente directamente, ¿verdad? Sino que por el movimiento. Lo que actualmente todavía se utiliza, ¿verdad? En base a bobinas y demás, pues se puede generar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con el generador de Van der Graaf. No, profe. Gracias. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora lo que se conoce como condensadores o capacitores, que aunque tengan un nombre extraño, por decirlo así, nosotros tenemos mucho contacto con esto. Entonces vamos a ver, dice los condensadores, también llamados capacitores. Entonces pregunta si puede venir en un examen o una prueba corta. ¿Qué otro nombre reciben los condensadores? Capacitores. ¿Sí? ¿Qué son entonces? Son dispositivos que tienen como función principal almacenar la carga. ¿En dónde los encontramos? Pues los podemos encontrar en aparatos electrónicos, computadoras, televisores, etcétera, ¿verdad? O en nuestra casa corriente alterna. Dice, para el estudio de los condensadores, vamos a considerar una situación ya vista en electroestática, en la cual un cuerpo electrizado A conduce separación de cargas eléctricas en otro cuerpo B unido a la Tierra. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre que hay un aparato o electricidad, siempre hay un cable que se le llama tierra, incluso en los carros, ¿verdad? En los carros siempre hay un tierra y uno que conduce la electricidad, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver la aplicación de cómo conduce uno a otro, ¿verdad? Bueno, entonces vemos acá, dice cuando los conductores se proporcionan una carga, este adquiere un potencial que se consta en toda su superficie. Al cambiar el valor de su carga, el valor de potencial también carga, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más carga, más potencial. Recuerden, por ejemplo, en nuestras casas existen dos tipos de energía eléctrica. No sé si alguien tiene conocimiento sobre eso. Una que se le llama 240 o 240 watts y la otra de 120. Obviamente, entre más kilovatios tenemos, nuestra casa pues tiene más potencia, por decirlo así. Eso va a depender de qué tantos aparatos electrónicos nosotros tengamos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver por último, dice, en el estudio de la electrodinámica, siempre se ha considerado los dispositivos en estado estacionario, es decir, en ellos la intensidad de corriente eléctrica se mantiene constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los momentos eléctricos no van a cambiar, van a estar estacionarios, independiente del tiempo. ¿Sí? El tiempo no va a incluir o no va a afectar acá. Es decir, que un objeto puede estar cargado. Nosotros podemos conectar un objeto por 1 hora o lo podemos conectar por 3, 4 horas, que la corriente va a ser la misma, no va a cambiar, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda.
vamos a ver directamente un problema acerca de los condensadores o capacitores, ¿verdad? Entonces acá está el problema. No sé si me hace el favor, tal vez por acá Suri, que me haga favor de leer el problema. Calcular la energía eléctrica almacenada por un capacitor de 10.000 cuando se conecta a una batería de 300 voltios. Muy bien. Entonces vamos a ver que acá, que la unidad de medida de los capacitores o condensadores van a ser los faradios. ¿Sí? Entonces los faradios, vamos a ver que ¿a quién se deben? Pues al científico que incluyó el generador de Van der Graaf, ¿verdad? Entonces, 10, recuerden que este símbolo de acá, perdón, este símbolo de acá, se lee como micro, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de 10.000 microfaradios, ¿verdad? Ya habíamos hablado que los microfaradios también se pueden expresar como 10.000 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Esa es la medida de los micro, ¿verdad? Ese es un prefijo que se utiliza cuando tenemos notación científica, ¿verdad? Y escribimos cantidades muy grandes. Entonces, para facilitarnos acá, recuerden cómo convertimos un número de notación científica a notación normal o decimal. Debemos de correr el punto decimal las veces que acá diga, ¿verdad? En este caso, dice 6 veces, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que esto lo podemos escribir como 0.01 faradios. Para no utilizar números muy grandes, ¿verdad? Guardar la energía, lo conectaron a una batería de 300 V. ¿Qué significan V? A ver, ¿quién me dice qué significa la V? Voltios. Voltios, ¿verdad? Recuerden que las baterías se generan en voltios. Desde las más pequeñas, que creería yo que son las de reloj, las redonditas, hasta las de carro, por decirlo así, que son las que nosotros comúnmente tenemos contacto de más grandes, ¿verdad? Pero existen baterías muchísimo más grandes, pero no tenemos contacto con ellas. Las que tenemos contacto nosotros son las de carro, por decirlo así, o camión, ¿verdad? Bueno, entonces conectamos la batería o el condensador de 10.000 microfaradios, se conecta a esa batería de 300 voltios y debemos de calcular cuál va a ser su energía eléctrica almacenada. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Recuerden que la cantidad de energía eléctrica se puede calcular como la energía potencial, ¿sí? Y esa fórmula pues ya la hemos utilizado, solo que con otras variantes, que va a ser igual a 1/2 de C por V al cuadrado. Como les digo, esa fórmula de la energía ya la habíamos utilizado anteriormente, ¿sí? Solo que con masa y otros factores, ¿verdad? Incluso es una de las fórmulas más famosas de la física, ¿sí? La habíamos utilizado como 1/2 de M por C al cuadrado. Entonces ahí tal vez se les haga más conocido. Entonces, para calcular la carga eléctrica de un capacitor, vamos a multiplicar su carga por los voltios por 1/2. O algunos otros libros, o incluso en su libro, ustedes lo van a encontrar esta fórmula como E igual a C por V al cuadrado dividido 2, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Recuerden que multiplicar por 1/2 es lo mismo que dividamos dentro de 2, dependiendo si lo van a utilizar como fracciones o como un número exacto,
¿verdad? Entonces sustituimos los valores en cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a utilizar la segunda. La carga del capacitor, que ya vimos que es de 0.01 faradios, por el voltaje de la batería, que es 300 al cuadrado. Todo eso dividido 2. Bien, entonces realizamos la operación. 300 al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar los que tienen su calculadora a la mano? ¿Alguien que lo haya hecho? 90,000. Por 0.01. 900. Dividido 2. 450. 450 voltios. Es decir, que eso es lo que él va a poder almacenar, ¿sí? Bueno, no más, no menos, ¿verdad? Teóricamente, porque ya en la práctica, pues posiblemente varía el voltaje, ¿verdad? Por diferentes factores, ¿sí? Bueno, entonces, teóricamente, este capacitor o condensador puede almacenar 450 voltios, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda con este problema. Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a ver el otro tema, que es los condensadores directamente. Definición. Voy a pedir por favor a quien estará por acá. Hiromi, que lea el primer cuadrito. Okay. Así como los aparatos en general, los condensadores se pueden asociar de varias maneras. Las principales son en series o en paralelo. Muy bien. El siguiente, por favor, Brenda. Dos o más condensadores raramente están conectados en serie en circuitos reales, porque estos se pueden reemplazar para un único capacitador de más capacidad. Muy bien. Y la última, Rodrigo, por favor. Si los condensadores se asocian en serie, la cantidad de carga en todos ellos es la misma. Cuando los capacitadores están asociados en paralelo, la diferencia de potencial en ellos, esa B me mata, no sé qué dice, potencial en todos ellos es la misma. Muy bien. Entonces vamos a ver que los condensadores pues se pueden asociar ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? Vamos a ver mejor claramente acá. Acá tenemos una conexión en serie, ¿sí? Que son las que comúnmente nosotros conocemos y que nosotros pudiéramos realizar en un pequeño experimento. Entonces, si estuviéramos en el colegio y hubiéramos realizado este experimento, tal vez se los deje más adelante, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que tener una batería o una corriente, ¿verdad? Si vamos a utilizar corriente alterna, es decir, la que viene de los postes de la calle, pues tenemos que tener un tomacorriente, pero podemos usar una batería, ¿verdad? Entonces, obviamente, recuerden que las baterías tienen un polo positivo y un negativo, ¿verdad? Entonces, uno tierra y el otro no, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando los tenemos en serie, es lo que tenemos acá. Tendríamos un cable conectado a cada uno de los extremos y en medio de ese cable pues puede haber una cantidad de cargas, que estos acá los podemos resumir como que fueran focos, ¿verdad? O bombillas, ¿de acuerdo? Que son
Las bombillas también son condensadores, también guardan energía, por eso es que producen iluminación, ¿verdad? Entonces acá puede haber uno, pueden haber 5, 6, 7, muchas bombillas o muchos focos, ¿verdad? Incluso para las pantallas, pues se ve que existen infinidad de focos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es cuando es en serie. Entonces recibe la energía, el condensador y el cable continúa, ¿verdad? Esto es lo que vemos en un cuarto de su casa. Existe el apagador. Cuando ustedes van a encender la luz de su cuarto, entonces existe en ese apagador, llega la energía. Cuando ustedes lo presionan, hace que pase, llega la bombilla y esa misma energía regresa, ¿verdad? Bueno, eso es cuando tenemos en serie. Y cuando es en serie, pues para sumar las cargas en serie, tenemos que encontrar su inverso, ¿sí? Es decir, recuerden que, por ejemplo, el inverso de 3 medios es 2 tercios, ¿sí? El inverso de 8, ¿sí?, va a ser un octavo. Nosotros quisiéramos sumar las cargas que estén conectadas en serie, ¿verdad? Ahora, cuando están en paralelo, de esta forma, vean, cambia la forma de las cargas, cómo van a estar conectadas. Acá podríamos realizar la comparación de que cada uno de estos, pues es un cuarto de su casa, ¿verdad? Entonces, los cuartos, por lo general, cuando un electricista realiza las conexiones, primero hace una conexión interna en serie, ¿verdad? Y luego conecta cada uno de los cuartos en forma paralela, ¿verdad? Para que genere una sola conexión, ¿sí? Entonces, para que nosotros veamos básicamente en dónde se aplica esta situación. Entonces, existen dos formas de conectar las cargas, en serie y en paralelo, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿En serie y en paralelo? O sea, aquí vemos los esquemas, básicamente, cómo es la diferencia entre cada uno. Siempre se necesita una batería. Esta batería, pues, también se le puede conocer, o también se le da el nombre de FEM, ¿sí? Puede ser una FEM, ¿sí? O batería, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Y tenemos acá un problema. No sé si me hace favor, ¿quién estará por acá? José Daniel Ramos, hágame el favor de leer el problema. ¿No está José Daniel? Tal vez entonces... ¿Sí está? Sí. Gracias. Donde dice ejemplo 1. Sí, por favor. Un capacitor de 6... Bueno, eso sí no lo sé leer. Microfaradios. ¿Cómo? Microfaradios. Microfaradios. Se conecta con uno de 15 microfaradios. Calcular la capacitancia efectiva si el arreglo se hace en serie o en paralelo. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos acá dos capacitores, o podrían ser dos bombillas o dos resistencias, etcétera, conectadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular la capacitancia, es decir, qué tanta capacidad tienen los dos al ser conectados, ¿verdad? Ya sea en serie o en paralelo.
Entonces vamos a ver la diferencia al conectarse en serie y en paralelo. Ya que en serie pues se suman de diferente manera y en paralelo también se suman de diferente manera. Bueno, entonces tenemos acá cada uno de los conectados en serie. Vamos a tratar de hacer un esquema acá. Pequeñito. Bueno, acá estaría la batería, ¿verdad? Entonces se conectan y acá estarían las dos cargas. Eso fuera si los conectamos en serie. Tenemos uno de 6 microfaradios y el otro de 15 microfaradios. Recuerden que les dije que para calcular en serie tenemos que encontrar los inversos, ¿verdad? Entonces sería un sexto más un quinceavo. ¿Sí? Microfaradios, ¿verdad? Porque es el inverso. Bueno. Con su calculadora, por favor, ¿cuánto nos daría eso? Un sexto más un quinceavo. En decimales, 0.233. Bueno, 0.233. No. Ahí estamos. Bueno. Pero como tenemos que despejar, ¿verdad? Porque acá está la carga. Entonces, para ver la carga total, recuerden que este pasa a multiplicar. Por lo tanto, el 0.233 pasaría a dividir, ¿verdad? Entonces, al despejar esto, nos quedaría que la carga sería igual a 1 dividido 0.233. ¿Y eso cuánto sería? 1 dividido 0.233, 4.29. Esa sería microfaradios, ¿verdad? Esa sería la carga total si los capacitores estuvieran conectados en serie, ¿verdad? De esta manera calcularíamos si estuvieran conectados en serie. Primero calculamos sus inversos, los sumamos y por último despejamos, ¿verdad? ¿Dudas con este problema? ¿No? Bueno, continuemos entonces con el inciso B. Ahora vamos a suponer que están conectados en paralelo. Entonces ahora el esquema cambiaría. Tenemos acá nuestra batería. Acá tendríamos uno. Y el otro lo tendríamos acá, ¿verdad? Este podría ser el de 15 microfaradios. Y este podría ser el de 6 microfaradios, ¿verdad? Entonces cambia. Es mucho más sencillo sumarlos cuando están en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma va a ser simple. Vamos a sumar los 15 microfaradios más los 6 microfaradios. Entonces la carga total, si estuvieran en paralelo, serían 21 microfaradios, ¿verdad? Es decir que cuando están en paralelo no se desperdicia nada de la carga, por decirlo así, porque solo se suman literal sus cargas. Ahora, cuando están en serie, por el tipo de conexión, ahí se pierde carga, ¿verdad? Entonces es muy diferente cuando conectamos en serie y cuando conectamos en paralelo. Bueno, ¿alguna duda? No, profe.